soy Eva Natural y ante todo quiero decirte bienvenido de nuevo a bordo. El viaje hacia tu bienestar empezó hace 2 semanas, calentando ya los motores de tu nave para que puedas llegar hacia donde desees. Me alegro muchísimo de que hoy estés aquí de nuevo como acompañante. ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Has tenido que dar muchos cambios? ¿Cómo te sientes? ¿Estás motivado? Deseo de corazón que el llevar un estilo de vida sano se convierta también en tu pasión. ¿Y las metas que te pusiste? ¿Las has podido cumplir? Espero que poco a poco puedas empezar a cumplirlas. De nuevo, ¿estás preparado para este nuevo viaje? Tras los vídeos de presentación, si no has visto la primera y la segunda sesión, tienes los links también aquí abajo en la descripción. No veas esta sesión hasta que hayas visto la primera y la segunda. Encendemos motores y 3, 2, 1, ¡despegamos! Para empezar, vamos a hacerlo con un ejercicio de concentración que te va a ayudar a estar completamente presente y atento en esta sesión. Te invito a que respires hondo y cierres los ojos. Abre tu corazón y di a ti mismo: deseo encontrarme bien, deseo sentir paz, deseo verme radiante, deseo ser feliz. Visualiza ahora cómo deseas verte en cierto tiempo. Dite a ti mismo: me siento bien, siento paz, me veo radiante, soy feliz. Antes de continuar, me gustaría de nuevo felicitarte por este paso que has dado y por querer haber emprendido este viaje conmigo. Puedes abrir los ojos. En la última sesión, en la segunda, vimos los siguientes temas. Hablamos de la medicina interna, de que el cuerpo puede fabricar su propia medicina, del óxido nítrico, de la farmacia interior, del refuerzo del sistema inmunológico, de nuestra principal meta, de la inflamación, oxidación y glicación, de las enfermedades autoinmunes, de la importancia de una buena digestión, de estabilizar los niveles de insulina, del azúcar en los alimentos, la nueva adicción, el azúcar y el cáncer, los nombres del azúcar, edulcorantes artificiales, cómo resetear el paladar. También hablamos de los beneficios de un buen smoothie, de aprender a leer las etiquetas, de los aditivos en las comidas, de la definición de comida real, de por qué bioorgánico, de los alimentos con más pesticidas y menos, de cómo lavar bien las frutas y verduras. También estuvimos hablando del poder de la gratitud. Dimos algunas ideas para ir a comprar y referente al ejercicio hablamos de la fuerza, de la resistencia y la flexibilidad. Con estas sesiones aprenderás a cuidar tu cuerpo para mejorar tus condiciones de salud y prevenir enfermedades, porque como siempre digo, la salud es lo más importante. Mi deseo es que con estas sesiones aprendas a cómo mejorar tu salud y que te inspiren en tu viaje hacia una vida más saludable. En esta tercera sesión vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a hablar de la talla de tu abdomen, de los tipos de cuerpos que hay, de vivir sin dolor ni inflamación, de los antioxidantes omega 3, de una dieta antiinflamatoria. Vamos también a aprender cómo preparar un smoothie saludable, del estrés, un buen descanso, más movimiento igual a menos inflamación, perder peso versus hambre insaciable, ansias de comida, vamos a hablar de la adicción, de la fuerza de voluntad versus tentación, de mis superalimentos, de nuevo la Hakuna Matata y el servicio a los demás. Hoy vamos a empezar esta sesión hablando de la talla de tu abdomen. ¿Te acuerdas que en la primera sesión te dije que anotases la talla de abdomen? Es porque esta talla es un dato muy importante y no tiene nada que ver con la estética, ni con la talla de ropa que usas. La talla de tu abdomen es un indicador de tu salud. La talla del abdomen es importante porque la grasa abdominal es una grasa metabólicamente hiperactiva, lo que significa que libera ciertos químicos dañinos para la salud en el torrente sanguíneo y aumenta el riesgo de problemas en la salud, así como el envejecimiento prematuro del organismo. Una talla grande de abdomen aumenta el riesgo de tensión arterial alta, diabetes tipo 2, infartos de corazón, Alzheimer, cáncer, sobre todo de colon y pecho, y depresión, entre otros. El reducir tu talla de cintura es proporcional a los riesgos de padecer estas enfermedades. ¿Sabías que la talla de tu abdomen es más importante que tu peso? Quizás estás obsesionado con perder peso y has probado decenas de dietas en multitud de ocasiones. Es probable que hayas sufrido el efecto yo-yo
o rebote. Cuando las dietas son tan estrictas o te dicen lo que tienes que comer en cada momento, no te sientes libre y cuando ya has perdido algo de peso, vuelves de nuevo a los hábitos de antes porque necesitas recuperar esa libertad de querer comer lo que se te apetece. Por eso, este programa no trata el seguir una dieta determinada para perder peso, sino que aprendas lo primero a quererte, a cuidarte, a que tu salud sea tu prioridad y desees alimentarte de una manera saludable para tu bienestar, para sentirte bien, a gusto contigo mismo, feliz y libre. Inevitablemente pierdes peso porque empiezas a alimentarte mejor y a moverte más, pero esto es una consecuencia de un cambio de vida y de hábitos. Cuando hablamos de la talla de tu abdomen y la importancia de esta, es para que te conciencies que esta talla se traduce en salud. Por eso la talla de tu abdomen es más importante que tu peso. Deja de ponerte en la báscula diario. Más bien controla el contorno de tu abdomen. Cambia la báscula por la cinta métrica. Te darás cuenta de si estás reduciendo talla o no con tu ropa o con la talla de tus pantalones. El entorno de la cintura, tanto del hombre como de la mujer, no debería ser superior al entorno de sus caderas. Según Dr. William Sears en California, en las mujeres el entorno de la cintura no debería ser superior a 89 centímetros y en el de los hombres a 102 centímetros. Para medir, coge una cinta métrica y mide el entorno de tu cintura. Debes medir esta poniendo la cinta métrica alrededor de la cintura a 2,5 centímetros por debajo de tu ombligo. Este dato puede indicar incluso si hay factores de riesgos de ataques al corazón. Además, las personas que superen este límite están desarrollando 12 veces más la posibilidad de tener diabetes tipo 2. Cada 5 centímetros más de aumento en el entorno del abdomen aumenta las posibilidades de mortalidad en un 13% en las mujeres y aún más en los hombres, según estudios. Sí es cierto que con los años es normal que se suba de peso, es algo normal, y que se retenga más grasa porque el metabolismo se ralentiza. Se sigue comiendo igual y se baja la actividad. Quizás cuando comparas los valores con estos te lleves una decepción. Tómalo como una motivación para reducir la talla, tampoco es cosa de obsesionarte. Si tu meta principal es la salud y decides seguir dando pequeños pasitos hacia un estilo de vida más saludable y afianzando estos, te aseguro que la talla de tu cintura también bajará, a no ser que tengas algún tipo de enfermedad por alguna causa y que te lo impida. Es el médico entonces el que tendrá que estudiarlo y valorarlo. Esta imagen me gusta mucho, es muy visual. ¿Te ves en alguna de estas frutas o tubérculos? ¿Eres más bien pera, manzana, patata o plátano? Aquí la genética juega un papel muy importante. Es verdad que según el fenotipo, la expresión física de los genes que poseas, la grasa se acumula más bien en un sitio que en otro. Están las peras, que son las personas que generalmente tienen más volumen debajo del abdomen, más bien en las caderas. Las manzanas, que tienen más volumen en el abdomen por la cintura. Las patatas, que son las personas que tienen más masa corporal y volumen repartido por todo el cuerpo. Y por último encontramos los plátanos, que son los más delgados proporcionalmente. Podemos pensar que estos últimos son los más afortunados. Y es así durante los años de juventud, pero con los años también cambian y su metabolismo genético mengua si no llevan estilos de vida sanos. ¿A que seguro conoces personas que eran bananas y ahora son lindas patatas, manzanas o peras? Aún con estos modelos de cuerpo tienes que tener en cuenta las medidas del abdomen. Vamos a recordar algo que vimos en la sesión anterior. Nuestro cuerpo puede producir su propio medicamento a diario. Nuestras arterias deben de mantenerse limpias a través de una alimentación saludable. El ejercicio físico también ayuda a que nuestro endotelio vascular, la capa interior de las arterias, libere óxido nítrico, el cual es un vasodilatador natural. Además, reduciremos el riesgo de tensión alta y nuestros órganos recibirán los nutrientes necesarios al haber un buen riego sanguíneo. Y si nos movemos, gozaremos de mejor salud, evitaremos estreñimientos y fortaleceremos nuestro corazón y articulaciones. Ya hemos comentado también que cuando hablamos de actividad física no estamos refiriéndonos a querer correr una maratón, sino a movernos más y que el ejercicio físico mejor para ti es el que vayas a realizar. Si no estás acostumbrado a realizar ejercicio físico, debes empezar despacio, cambiando ciertos hábitos, subir más las escaleras, ir andando a algún lugar. Debes escuchar a tu cuerpo.
Este te irá diciendo el ritmo que debes seguir. Sobre todo, estamos en esta vida para divertirnos, para disfrutarla. Así que diviértete también realizando actividad física. El ejercicio físico te ayudará, junto con la alimentación, a reducir tu talla de abdomen. Ponte como meta al menos moverte 30 minutos al día durante 6 días a la semana. Lo ideal sería que tuvieras una rutina y apartaras tiempo en tu agenda para realizar algo de ejercicio. Cuando tienes un deseo, un sueño, hay que ponerse metas para poder llegar a la acción. Así que primero el deseo, después la meta y por último la acción. Vamos a repasar lo que es la inflamación. La inflamación es una respuesta del sistema inmunológico para proteger al organismo de lesiones e infecciones. La respuesta inflamatoria está diseñada para proteger, para curar y reparar. Las inflamaciones deben de controlarse, si no, un exceso de esta puede causarnos aún más daño. Si tus soldados proinflamatorios están siempre en una batalla constante o si empiezan a atacar a sus propios soldados confundiéndolos con agentes externos, el propio cuerpo, como es en el caso de las enfermedades autoinmunes, la inflamación empezará a ser un problema porque habrá un gran fuego a extinguir y tu sistema no tendrá suficientes extintores. Un sistema inmunológico debilitado es más propenso a sufrir más inflamación y puede llevarnos a sufrir enfermedades que terminan en itis, como la artritis, que ya estuvimos hablando, como la gastritis, colitis, bursitis, pancreatitis, además del propio dolor de las articulaciones, dolores de estómago y problemas de corazón. Muchas de estas dolencias se pueden prevenir. ¿Sabías que la inflamación es el número 1 de las causas de enfermedades y el envejecimiento? Si deseas tener tu cuerpo en equilibrio inflamatorio, debes reducir las posibilidades de incendio en tu interior, de las inflamaciones, fortalecer tus defensas para que puedan ayudar en los procesos inflamatorios y así la misma defensa puedan apagar el fuego. Llevar una alimentación adecuada y rica en antioxidantes, que serán como los extintores que ayudarán a apagar esos fuegos. Para tratar las inflamaciones, los médicos especialistas nos prescriben medicamentos necesarios para combatirla, pero esto también, como ya hemos hablado, tienen sus efectos secundarios. Quería recordar todo esto porque es muy importante y los efectos secundarios son en el estómago e intestino sobre todo. La primera causa de la inflamación es llevar una dieta no saludable. Las comidas procesadas, alimentos refinados, azucarados y ricos en grasas malas debilitan nuestro sistema inmunológico. La lucha interna que se produce en tu cuerpo se traduce en inflamación y está en dolor. Muchas veces tu cuerpo sufre de procesos inflamatorios sin que aún no hayas sentido dolor, pero hay que evitar ese fuego interior, que este se avive y se extienda y te produzca más daño. Una chispa de fuego se puede convertir en un gran incendio. La forma de comer de hoy, el estilo de vida, el estrés y los químicos de la comida hacen que cada vez haya más enfermedades crónicas inflamatorias. Hay que evitar, por tanto, las grasas hidrogenadas y trans, los aditivos tóxicos, el sirope de maíz alto en fructosa, los edulcorantes como el aspartamo y los conservantes químicos de los que estuvimos ya hablando y vimos el listado. Un dato curioso es que los esquimales de Groenlandia son una de las poblaciones con menos incidentes en enfermedades inflamatorias en el mundo. Su alimentación está basada en un 60% en grasas, pero grasas sanas, que provienen de pescados salvajes como el salmón y ricas en omega 3. También es verdad que necesitan comer toda esa grasa para aislarse del frío. La grasa es termoaislante. Como vimos ya, otras grasas sanas para tu salud y que también son beneficiosas para las inflamaciones son los frutos secos, el aceite de oliva, aunque mejor virgen extra, aceite de linaza y aguacate. Unos de los mejores antioxidantes son la astaxantina, que es el antioxidante de color rosa de ciertos pescados y mariscos. Los aceites del pescado, omega 3, como los presentes en el salmón, sardina, caballa, arenque, boquerones. Recuerda que los peces grandes son los que tienen más cantidades de metales pesados. Mejor consumen pescados pequeños y ricos en omega 3. Las frutas y vegetales de colores intensos, como los arándanos, las moras, las fresas, los de hojas de colores intensos, como la lambarda, kale, espinacas, brócoli, zanahoria, también son una maravillosa fuente. ¿No es una maravilla los colores de alimentos que la naturaleza nos proporciona? Te animo a que cuando comas mires tu plato y te dejes seducir por esos colores y pienses cuántos beneficios y nutrientes van a aportar a tu organismo.
Los ácidos grasos omega 3 se encuentran sobre todo en los pescados, aunque también en el aceite de linaza. Los omega 3 ayudan a equilibrar las inflamaciones en el organismo. En el cerebro ayudan en el aprendizaje y en el estado de ánimo. Beneficia las enfermedades neurodegenerativas y disminuye los infartos cerebrales. En los oídos ayuda a retardar la pérdida de audición causada por la edad. En la visión previene los ojos secos. Ayuda a prevenir la gingivitis y la inflamación de encías. Ayuda a prevenir el colon irritable y la colitis en los intestinos. En el corazón ayuda a mantener las arterias sanas y previene la tensión alta. Te ayuda a prevenir las bronquitis, la dermatitis y a nivel de articulaciones puede prevenir la inflamación de las articulaciones o artritis. Así que pon más omega 3 en tu vida. ¿Cómo puedes seguir una dieta antiinflamatoria? Pues siguiendo una dieta que contenga alimentos integrales, pan integral, cereales integrales, arroz integral, pasta integral. Alimentos bajos en azúcares, alimentos ricos en grasas sanas que ya los conocemos, alimentos ricos en fibras, ricos en antioxidantes, vegetales coloridos y variados. Mientras más intenso sea el color, más antioxidantes tendrán. Frutos rojos, fresas, frambuesas, arándanos, moras, pescados ricos en omega 3 como el salmón, las sardinas y las especias. La cúrcuma, el jengibre, la pimienta negra, el ajo, el romero, el chili y la canela. Estos son muy antioxidantes y contienen nutrientes que fortalecen tu sistema inmune. La cúrcuma la puedes utilizar, como dijimos, como colorante alimenticio. Así evitarás los artificiales, porque algunos artificiales contienen ingredientes y colorantes muy perjudiciales para tu salud. Un buen y completo smoothie es una buena y fácil forma para poner al organismo en equilibrio inflamatorio. Por eso vamos a hablar de nuevo de este. Puede ser un buen desayuno, snack o incluso una comida principal. Un buen smoothie es sano para tus intestinos, estabiliza los niveles de insulina en sangre y sacia bastante sin tener que comer en exceso. Además, equilibra las inflamaciones ya que viene cargado de antioxidantes. Facilita la acidez de estómago ya que no tiene que trabajar tanto y te ayuda a tomar alimentos que quizás no comerías de otra forma. Un buen smoothie, además de las frutas y verduras, debe contener grasas sanas y proteína. Primero elige los líquidos, unos líquidos sanos, bebida vegetal, de almendra, de avena, de coco, de arroz o leche de cabra o vaca, mejor bio. Algunos zumos naturales pero no azucarados, verdes, de zanahorias, de vegetales. Después una proteína sana, puede ser yogur natural, si es bio mejor, mantequilla de frutos secos como el cacahuete, como de almendras, proteína en polvo, sin azúcares, sabores o edulcorantes, claro está, puede ser vegetal o animal, si es animal mejor orgánica. Elige las grasas sanas, aguacate, mantequilla de frutos secos, semillas de lino, semillas de chía o puedes poner también aceite de coco virgen y como hidratos de carbono sanos, frutos rojos, arándano, fresa, frambuesa, mora, puedes ponerle granada, papaya o kiwi o plátano, hojas verdes como las acelgas, espinacas, kale, puedes añadir avena integral y también puedes aderezar con canela, germen de trigo, cacao puro, jengibre, menta, higos, dátiles, pasas, ciruelas y multitud de ideas. Muchas personas ven afectada su salud y sus vidas por el estrés. Para vencer el estrés necesitamos saber el origen, el que nos lo produce. El estrés nos causa muchos problemas en nuestro bienestar. El estrés es un conjunto de alteraciones que suceden en nuestro organismo como respuesta a ciertos estímulos, de miedo, de frío u otros. El problema es que el ritmo de vida que llevamos no ayuda mucho. Cuando sentimos estrés, nuestro cuerpo segrega una hormona llamada cortisol. A esta hormona se le conoce como la hormona del estrés. Actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro. Esta es también la encargada de aumentar el nivel de azúcar en sangre para que llegue a nuestros músculos rápidamente. Para que lo entiendas bien, cuando experimentas ese sentimiento como de electricidad ante una situación extrema o de miedo, es justo una subida de cortisol que te está diciendo que tu cuerpo necesita bombear azúcar a los músculos rápidamente para obtener la energía necesaria que te permita reaccionar ante esa situación. El que nuestro cuerpo esté en constante estrés y produciendo cortisol debilita tu sistema inmunológico, te genera depresión, ansiedad, insomnio, aumento de peso y problemas en la piel. El estrés también te provoca hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes.
Por todo esto es muy importante de que seas consciente de lo que te produce estrés. Necesitas buscar un momento al día que te permita liberarte de todo ese estrés. Concentrarte en tu respiración y tu mente despejarla. O puedes hacer meditación. El estrés en un determinado momento es necesario, por ejemplo, ante una situación de peligro, para escapar de esta rápido. Pero si se hace crónico, es cuando te genera un problema. Imagínate que estás en un zoológico y se escapa un león. Vas a tener ese subidón enorme de cortisol y es el que te va a permitir salir corriendo. Y más rápido de lo que pensabas que podías. No hay duda que en casos así es más que necesario, ¿verdad? ¿Cómo afecta el estrés a las inflamaciones? El estrés en sí no causa inflamación, pero sí la manera en que reaccionamos a este. Nuestro sistema inmunológico incluso se debilita. El estrés, al elevar la hormona cortisol, hace que el cuerpo pierda el equilibrio inflamatorio. El estrés causa también que se engorde, consumiendo más dulces y azúcares, que el corazón sufra y también nuestro cerebro. El estrés afecta también al sistema digestivo. Se tiene más reflujo y acidez. Y el estrés por mucho tiempo crónico causa un desequilibrio inflamatorio debido a que nuestro ejército del sistema inmunológico está siempre en modo de alerta porque hay un ataque muy alto. Esta condición genera inflamaciones, enfermedades y lo peor de todo, este ejército empieza a atacar a sus propios soldados, a tus tejidos, generando las enfermedades autoinmunes. Evita en la medida de lo posible el estrés. En esto influye mucho tu actitud ante las cosas. A veces no podemos cambiar las circunstancias, pero sí la forma de afrontarlas. Recuerda que tu cuerpo necesita estar en equilibrio. Con cada situación de estrés, tu organismo sufre, tus células también, tu salud se resiente. ¿Te acuerdas de la reflexión sobre el estrés en la primera sesión? Te recuerdo que es muy importante que puedas gestionarlo bien. Si no puede ser por ti, es muy importante y necesario que acudas a un especialista. Intenta dormir lo suficiente y tener un sueño placentero. Mientras que descansas, tu cuerpo se regenera, tus células se regeneran. La melatonina es la hormona que te ayuda a dormir bien. Se dice que si has estado fuera y has recibido la luz natural, tu cuerpo podrá producir mejor melatonina durante la noche y te hará dormir mejor. Un niño hasta 5 años debería de dormir entre 10 y 13 horas al día. Un niño entre 6 y 13, entre 9 y 12. Un adolescente es entre 14 y 17 años, entre 8 y 10 horas. Y un adulto entre 7 y 9 horas diariamente. 1 hora antes de ir a dormir hay que relajarse. Los dispositivos electrónicos con pantallas luminosas no ayudan a conciliar un sueño justo después de apagarlo. Deberías de apagarlo al menos media hora antes. Lee mejor antes de dormir o mantén la habitación oscura o incluso haz meditación antes de dormir. Puedes tomar también un baño antes de acostarte. Muévete también más para reducir las inflamaciones. Un gran enemigo de la inflamación es llevar una vida sedentaria. Pasea a buen ritmo a diario, al menos 30 minutos al día. Realiza el ejercicio que te guste y que puedas. Al igual que los músculos, el cerebro y el corazón y los huesos se fortalecen cuando se usan. El ejercicio ayudará a que tu cuerpo pueda mantenerse en equilibrio inflamatorio. Además, lo lubricarás y sanarás tus articulaciones. Sé que hay muchas personas a las que el tema perder peso les es muy importante. Por eso quiero hablarte hoy de varias cosas. Muchas personas saben mucho de nutrición, sin embargo, tienen problemas a la hora de perder peso. Es un problema en general. Hay muchas personas que no pueden parar de comer, no tienen control, no sienten esa saciedad y otras que solo comen cuando sienten hambre. No somos todos iguales en lo que se refiere a la comida y a la hora de comer. En realidad es nuestra mente la que bloquea la posibilidad de perder peso. Me gustaría empezar hablando del hambre insaciable. Cuando se tiene hambre, siempre, y no se siente la saciedad, tiene que ver con la leptina. Esta es una hormona que transmite señales entre los depósitos de grasas del cuerpo y el cerebro, lo cual permite al sistema nervioso reducir el apetito y querer aumentar el gasto de energía para regular el peso corporal. Nuestros antepasados no tenían los problemas de sobrepeso de hoy día, ¿verdad? Esta hormona les ayudaba a reducir el apetito. El no tener peso extra les ayudaba a la supervivencia, a poder escapar rápido del peligro. En 1994 científicos hicieron experimentos con ratones, los cuales genéticamente estaban deprivados de la leptina. Estos ratones se quedaban sentados justo delante de la comida y no se movían para nada. Comían y comían y solo se movían y muy lentamente cuando la comida se cambiaba de lugar para ir tras esta.
Está claro que esto no es un comportamiento normal para ratones. De esta manera, los ratones engordaron muchísimo. No tenían leptina y su cerebro les decía que tenían hambre y que necesitaban comer para obtener energía. Lo que sucedió fue que crecieron 3 veces más gordos que los ratones normales y se movían menos. Sin embargo, cuando les daban una dosis de leptina, empezaban a moverse más y más y comer menos. Con todo esto, había algo que de alguna manera no cuadraba a los científicos. Si esta hormona era la encargada de transmitir señales entre los depósitos de grasas y el cerebro, entonces a más grasa, mayores niveles de leptina, por lo que el apetito debería de verse reducido. Sin embargo, se observó que las personas obesas siempre están hambrientas. Se dieron cuenta que la leptina no estaba haciendo su función y las personas obesas eran resistentes a la leptina. Cuando se tiene mucha grasa acumulada en el cuerpo durante grandes periodos de tiempo, la leptina sigue produciéndose y debería seguir estimulando a sus receptores. No obstante, existe el fenómeno llamado desensibilización, el mismo que sucede en los casos de diabetes mellitus tipo 2, el cual se basa en que los receptores se acostumbran tanto a la presencia de leptina que dejan de responder a ella, produciéndose en consecuencia que esta hormona deje de tener efecto. A esto hay que sumarle un factor muy determinante que afecta a la secreción de leptina, y el cual es en gran parte el culpable de la pandemia de obesidad que sufren muchas sociedades, la insulina. Si quieres perder peso, entonces tienes, entre otros, que bajar tus niveles de insulina, y bastante. ¿Y qué hace subir los niveles de insulina? El azúcar, las harinas, los productos refinados, sobre todo. No se trata de insulina después de comer una galleta, se trata de la subida de insulina del doble o el triple de como debería de ser. Desde los años 70-80 ha habido un incremento enorme de la ingesta de azúcares y productos refinados, así como de subida de insulina. Es necesario bajar estos niveles de insulina, así que si no hacemos activar nuestra hormona leptina, querremos estar siempre sentados y comiendo porque tendremos siempre hambre. ¿Y qué hemos aprendido entonces hasta ahora? Que debemos reducir el consumo de azúcares y harinas refinadas, ¿verdad? Por eso te he mencionado al principio que el cambiar hábitos y seguir una alimentación sana y equilibrada trae consigo una reducción de peso. Claro está, si no hay ninguna enfermedad que lo impida. Vamos a hablar de las ansias de la comida, de la elección. Las ansias de comida es cuando tienes un deseo intenso de consumir un alimento por su sabor, porque te gusta mucho, porque te apetece. ¿De dónde vienen esas ansias de comer? Tiene que ver con los sentimientos de adicción de la mente, como cuando se trata de drogas, como la heroína o la cocaína. Cuando se consumen estas drogas se liberan en la mente dopamina, en el núcleo del centro de adicción del cerebro. Lo mismo sucede cuando se comen azúcares y harinas refinadas. Se libera muchísima dopamina en el centro de adicción del cerebro. Lo que el cerebro dice es que no necesita más dopamina y los receptores de dopamina se ven afectados y regulan mal. Las consecuencias es que no te vas a sentir de nuevo bien, a gusto y contento hasta que comas de nuevo azúcares y harinas refinadas. Te sientes como deprimido, sin energía y necesitas más azúcares, más harina refinada. Es como un círculo vicioso. Sin embargo, cuando se empieza a reducir el consumo de estos, el cerebro ya no recibe tanta dopamina y los receptores empiezan a funcionar de nuevo correctamente. De todo esto podemos aprender que el azúcar y las harinas refinadas afectan a la mente como la heroína y la cocaína. Hay muchos estudios que lo ratifican. La cocaína y la heroína vienen de sustancias muy refinadas que dañan tremendamente el organismo de las personas que la consumen. Si pensamos en el azúcar blanca y las harinas refinadas, la materia prima también se ha visto tan modificada, tan refinada y purificada hasta obtener ese grano blanco o esa harina blanca. Lo que sí es verdad es que no todo el mundo obtiene la misma adicción. Esto es muy variable y muy variante. Hay personas a las que la adicción al azúcar y la harina refinada les afecta muchísimo. Esto es igual que con cualquier droga. Algunas personas tienen más adicciones que otras, ¿verdad? La verdad es que impresiona el comparar el azúcar refinada y las harinas refinadas con la droga, lo sé. Pero cuando vemos los efectos que pueden acarrear para algunas personas en sus cerebros y las adicciones que se desencadenan, es comprensible.
Si eres quien no está a gusto con tu talla, con tu figura, quizás debes replantearte y analizar más en detalle cómo comes y qué comes. Aunque me gustaría recordarte que la salud es lo más importante. Concéntrate en mejorar tu salud y la pérdida de peso vendrá por sí solo. ¿Sabes cuál es el error más común en una dieta? Cuando se empieza una nueva dieta hay un error común que todo el mundo comete. El gran error es que las personas confíen en su fuerza de voluntad. Al principio, cuando escuchas un nuevo programa y quieres formar parte de él, te motivas tanto que piensas que vas a tener una fuerza de voluntad enorme. Empiezas la nueva dieta, haces más ejercicio y de repente te das cuenta que es demasiado, que te cuesta demasiado. Tras un tiempo determinado, dependiendo de la fuerza de voluntad en ese momento que tengas, tienes más o menos éxito con tus metas. La fuerza de voluntad tiene que ver mucho con el estado de ánimo, con la vivencia diaria, con nuestra actitud, con nuestros desafíos. ¿Y qué decir con las tentaciones? Cuando la fuerza de voluntad baja, pues sientes cómo las tentaciones se hacen cada vez más fuertes y mayores. Es como una balanza. Una sube y la otra baja. Y entonces empiezas a ponerte tú mismo excusas. Te dices, bueno, es que un día es un día. Empiezo la semana que viene a comer mejor. O empiezo la semana que viene a hacer ejercicio. Ahora son vacaciones, hay que disfrutarlas. Te suenan estos pensamientos, ¿verdad? Te das cuenta que en realidad no tienes tanta fuerza de voluntad. De repente escuchas de otra dieta y testimonios de personas que te cuentan que funciona y te dices a ti mismo, pues yo también puedo. Y empieza de nuevo el círculo. Estás tan motivado que la fuerza de voluntad es grande. Empiezas a ver resultados, pero cuando te tomas tanto esfuerzo y sacrificio, ¿qué sucede? Pues la fuerza de voluntad empieza a bajar. Suceden los famosos efectos yo-yo. Vuelves al punto de partida o incluso retrocedes del punto de partida. Con este programa, con mi programa NAVE, has podido aprender cómo funciona tu organismo y cómo responde a los alimentos que consumes. El por qué debes dejar de tomar ciertos alimentos y cuáles debes de consumir más también has aprendido. Por qué el cuerpo deja de funcionar como debiera y cómo puedes prevenir enfermedades. Si has llegado hasta aquí es porque te preocupa tu salud, tu bienestar. Lo he dicho ya muchas veces, no es un programa para perder peso y ya está, sino para que tú mismo puedas ser capaz de tomar decisiones ciertas y cambiar ciertos hábitos para transformar tu bienestar, para transformar tu salud, para que te puedas ver radiante, para que puedas prevenir enfermedades. Mi intención es que todo lo que aprendes te sirva de por vida, que los cambios que realicen sean para siempre, que la transformación de tu bienestar sea realista, sea duradera. El perder peso no debe de ser tu meta principal, sino el gozar de más salud, de sentirte mejor, de que tus analíticas estén mejores, de que te vean más radiantes, de que tengan más fuerza, energía y de que puedas disfrutar de cada día. Una cosa es cierto, si empiezas a comer mejor, a ejercitarte más y a tener un mejor estilo de vida y actitud, las consecuencias que vienen implícitas son la pérdida de algunos kilos también. Y mucho cuidado con las múltiples dietas que se escuchan hoy día por ahí. Muchas te privan de algunos nutrientes necesarios para tu organismo. Si te haces vegano, por favor, hazlo con conocimiento. Debes de estar informado de dónde encontrar los nutrientes que dejes de tomar. Pueden también afectar bastante a tu salud. Por ejemplo, las personas veganas necesitan suplementos de vitamina B12, entre otros, porque estas se encuentran en carnes, pescados, huevos. Así que siempre infórmate muy bien si vas a hacer cambios y consulta a tu médico. Te quiero presentar mis superalimentos, imprescindibles en mi dieta diaria y semanal. Siempre procuro consumirlos porque me aportan muchísimos nutrientes beneficiosos para mi organismo. Copos de avena integral, semillas de lino, chía y sésamo, aguacate, aceite de oliva virgen extra, frutos rojos, brócoli, coliflor, champiñones, setas, remolacha, verduras de hojas verdes, mientras más verdes mejor, yogur natural bio, legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, frutos secos, ajo, pescado azul, la cúrcuma y la soja de forma texturizada o tofu. Ahora voy a hablar de alguno de ellos más detenidamente. Las algas se usan principalmente en la gastronomía oriental, sobre todo en Japón. Supone el 10% de la dieta diaria de ellos. Son consideradas verduras marinas y son muy ricas en clorofila porque son capaces de realizar la fotosíntesis con la energía del sol.
Cuando estés en una playa y veas algas, pues será una señal de que sus aguas están poco contaminadas. Las algas solo crecen en mares que están poco contaminados. Las algas también tienen múltiples de propiedades. Son antioxidantes, antiinflamatorias, anticoagulantes, tienen incluso propiedades anticáncer. Podemos destacar entre las algas las nori, kombu, wakame, espagueti de mar, agar-agar, que son las algas rojas, y espirulina, que es una alga azul, por ejemplo. Llama la atención la cantidad de calcio, potasio, fibra, vitamina C y hierro que tienen algunas de estas algas. Te animo a que introduzcas algas en tu dieta. Para ir acostumbrando tu gusto, puedes cocinarlas en los guisos, como la wakame o espagueti de mar, por ejemplo. Así te beneficias de sus propiedades y los niños también se la comen como si fuese otra verdura. Las setas tienen un alto valor nutritivo. Son ricas, entre otros, en carbohidratos, fibra, minerales, vitaminas, enzimas digestivas. Tienen propiedades antivirales, antibióticas, antitumorales y reguladoras del sistema inmunológico, entre otros. Destacan entre las setas la maitake, la shiitake, champiñón de sol o reishi, y si te cuesta encontrar setas, el champiñón es también una buena opción. La remolacha tiene un alto contenido en vitamina C y en fibra, ácido fólico y minerales como el potasio, importante para el funcionamiento de los nervios y músculos, y manganeso, que es bueno para el hígado, riñones, huesos y páncreas. Ayuda a bajar la tensión arterial, aumenta el rendimiento deportivo, tiene propiedades anticancerígenas, es buena para la anemia y depurativa, evita la retención de líquidos, es un magnífico antiinflamatorio y si quieres saber también más, tengo un post en mi blog en el que hablo de todo esto en profundidad, en evanatural.com. Y cómo no hablar de las magníficas crucíferas, el brócoli, coliflor, coles de Bruselas, col rizada, repollo. Todas estas magníficas crucíferas tienen propiedades anticáncer, son ricas en nutrientes, carotenoides, vitamina C, E, K, son una magnífica fuente también de fibra, minerales y ácido fólico. Ahora le toca el turno a las mini semillas de lino, que son ricas en omega 3, en lignanos, fitoestrógenos que son antioxidantes y fibras. Hay estudios que demuestran que poseen propiedades anticancerígenas. Puedes consumir de 1 a 2 cucharadas al día, mejor si las mueles, para que puedan absorberse mejor en el intestino y beneficiarte mejor de todas sus propiedades. Semillas de sésamo destacan por ser ricas en calcio, pero también en magnesio, en fósforo, potasio y zinc, en vitaminas B, E y son ricas en omega 6 y 3. Son antioxidantes, buenas para el sistema inmune al regular el metabolismo de grasas y azúcares. Son beneficiosas para la regulación del colesterol y la glucosa en sangre y puedes consumir 1 cucharada al día. Semillas de chía contienen aminoácidos esenciales, omega 3, minerales, magnesio, zinc, fósforo, fibra, selenio, vitaminas del grupo 2 y son muy ricas en potasio, en calcio e hierro y aportan mucha energía. Son buenas para el sistema inmune, regulan la glucemia en sangre, también son buenas para el tránsito intestinal y es bueno que las dejes en remojo. Puedes hacer un magnífico pudding de chía. También tienes recetas de pudding en mi blog en evanatural.com. No debes de tomar más de 1 o 2 cucharadas de esta al día. Todas estas semillas son buenas para la flora intestinal y ayudan a prevenir el estreñimiento por su alto contenido en fibras. Todas estas semillas puedes tomarlas en tu desayuno, en tu smoothie, con tu granola. También me gustaría nombrarte las semillas de calabaza, por supuesto, son una magnífica fuente de magnesio y de zinc. Si tienes dudas sobre el consumo de algún alimento, siempre, por favor, consulta a tu médico. Los frutos secos poseen vitamina A, E y complejo vitamínico B, además de ser ricas en minerales como el hierro, magnesio, el manganeso, el calcio, el selenio y el zinc. Las nueces destacan porque tienen un alto contenido en omega 3 y nos aportan además vitaminas B6, E y selenio. Las almendras son ricas en omega 6, además de cobre, hierro, calcio, zinc, manganeso, muchos minerales. Y vitamina B9, ácido fólico y la E. Las avellanas contienen manganeso, zinc y ácido fólico. Los anacardos destacan por su contenido en magnesio, potasio, fósforo y vitamina E, así como ácido fólico. Las semillas de pipas de calabaza son una rica fuente de manganeso y zinc. Ayudan a regular la secreción y la insulina y la glucemia. El magnesio es bueno para las arterias y el corazón y el zinc ayuda al sistema autoinmune y la próstata en el caso de los hombres. Todos los frutos secos debes consumirlos crudos. Normalmente los encontramos tostados, fritos y salados, pero con el frito y con el tostado se pierde mucho
muchos nutrientes por las altas temperaturas y las grasas que conllevan se hacen menos saludables. Se recomienda tomar un puñadito de frutos secos al día. Si tienes alguna intolerancia o alergia a algún fruto seco, ten siempre mucho cuidado para no comerlos. Las alergias a frutos secos pueden ser muy peligrosas para tu organismo. La Organización Mundial de la Salud define los probióticos como microorganismos vivos que, cuando son suministrados en cantidades adecuadas, promueven beneficios de la salud del organismo. Estos beneficios van directamente a nuestra flora intestinal y nuestra microbiota. Nuestra microbiota, que es nuestra flora intestinal, está formada por bacterias vivas encargadas de la salud intestinal y ayudan a evitar enfermedades. Cuando tomamos probióticos naturales, estamos reduciendo esos microorganismos vivos que benefician nuestra salud. Nos ayudan además a mantener nuestro metabolismo equilibrado, a tener digestiones más ligeras, a fortalecer nuestro sistema inmunológico y a desintoxicar mejor nuestro cuerpo de toxinas. Los alimentos probióticos naturales son los que han pasado por una fermentación natural previamente. Algunos probióticos seguro que ya conoces, pero te voy a nombrar algunos más. El yogur es el más conocido, pero quizás no sabes todo al respecto. Quizás estés creyendo que estás comiendo yogur de verdad y en realidad no lo es. El yogur debe contener probióticos vivos. El yogur debe de ser natural y no pasteurizado. Mira bien siempre las etiquetas de los yogures. Tiene que poner yogur natural. Lo mejor es que compres un yogur natural y le añadas frutas o el endulzante sano que desees. Los mejores yogures son los de oveja y cabra, que contienen aún más probióticos. El queso crudo también, que no esté pasteurizado, sucede como con el yogur. Los mejores son los de cabra y los de oveja. Las aceitunas y encurtidos, quizás te ha sorprendido que contienen probióticos. Muchas personas lo desconocen. Al estar encurtidas, contienen levaduras y bacterias vivas que han sido generadas en el proceso de la fermentación de los vegetales. El chucrut es muy famoso en Alemania. El chucrut es el repollo o la col blanca fermentada. No debe de haber sido pasteurizado posteriormente. ¿Por qué crees que se dice que el mejor pan es el elaborado con masa madre? Pues justo porque la masa madre consiste en una fermentación de agua y harina. Y sí, también es un probiótico. El chocolate negro, mínimo con 85% de cacao, tiene un efecto probiótico natural por los polifenoles, compuestos antioxidantes del cacao. Estos incrementan las bacterias beneficiosas y reducen los microorganismos patógenos. Y por supuesto nombrar como probiótico a la leche materna. Estos son los que mejor conoces. Pero existen también probióticos como el kéfir, que es un cultivo microbiano, es un producto fermentado, contiene una combinación de bacterias y levaduras y se puede diferenciar entre el kéfir de leche y el kéfir de agua. Si quieres saber más del kéfir de leche y agua, puedes ir a mi blog en evanatural.com y ahí tienes un post sobre los beneficios de cómo prepararlo y todas las cepas que contiene. El tempeh es un alimento con origen en Indonesia. Es un probiótico proveniente de la fermentación de la soja. Es un sustitutivo de la carne en dietas vegetarianas y veganas. Hay más probióticos, pero te he nombrado los más famosos. Ahora vamos a hablar de los prebióticos. Son moléculas de gran tamaño que forman parte de la fibra alimentaria, sobre todo hidratos de carbono que son fermentados en nuestra microbiota. Pero no todas las fibras tienen actividad prebiótica, son las sustancias no digeribles que promueven el desarrollo de las bacterias beneficiosas para tu organismo. Los prebióticos son sobre todo de origen vegetal, a excepción de la leche materna. Las fuentes principales de prebióticos son la cebolla, el ajo, el puerro, la alcachofa, el espárrago, el plátano, la miel, el trigo, la avena, las legumbres, la soja y la achicoria. Los simbióticos son los que contienen una mezcla de probióticos y prebióticos. Simbiótico natural es la leche materna. Esta sinergia entre probióticos y prebióticos es muy importante. Tu cuerpo necesita tanto de probióticos como de prebióticos para que tu flora esté sana, para que tu organismo esté sano y puedas fortalecer tu sistema inmunológico. La actitud es muy importante para reducir y prevenir el estrés, lo hemos dicho ya. Ten siempre una actitud positiva. Los sentimientos positivos y felices producen la hormona serotonina, o también llamada la hormona de la felicidad. Cuando esta hormona sube, te sentirás contento, feliz y sentirás incluso menos dolor. Te motivará a hacer todos los cambios necesarios para mantenerte sano y recuperar la salud. Hakuna Matata significa en el idioma Swahili de África, no hay problemas. Hay un proverbio chino que
que ya me habrás escuchado nombrar, que dice: si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse. Si no tiene solución, preocuparse no sirve de nada. No siempre podemos sentirnos felices en todo momento. Los problemas y aflicciones llegan solos, pero necesitamos afrontarlo de la mejor manera posible y con una buena actitud para que nuestra salud no se resienta. No te quedes en el pasado, es historia. Mira hacia adelante con una actitud positiva. Emplea tu energía en buscar soluciones y no concentrarte en los problemas. Esto nos hace sentir que podemos controlar la situación. Lo contrario nos producirá estrés. Intenta redirigir tus pensamientos negativos. Cuando veas que estos van llegando, cuenta hasta 10 y lleva tu mente hacia un mejor lugar que te haga sentir feliz. Tararé una canción en tu mente. La meditación tiene efectos muy beneficiosos en tu salud. Todos deberíamos de reservar 10 minutos al día para liberar la mente y meditar. Ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, de nosotros mismos. Relajar nuestros músculos y oxigenar nuestro cuerpo, liberar tensiones. Ten siempre en cuenta que en los momentos más difíciles debes de pedir ayuda y rodearte de los tuyos. También ayuda a ver las cosas buenas que tienes en la vida y sentirte agradecido. Cuando dejas de concentrarte en ti mismo, en tus problemas y prestas servicio a los demás, esto te aporta un beneficio extraordinario. Tu cerebro segrega la hormona de la felicidad, la dopamina. De esta manera estás desarrollando el sentimiento de amor al prójimo y el hacer algo bueno por los demás cuando das de tu tiempo a otros. No hay regalo más valioso que el ofrecer tu tiempo para el bien de los demás. Hay siempre oportunidad de ayudar a alguien. En la propia familia se está siempre realizando servicio a tu pareja, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos. Cuando ayudas a algún amigo, a alguien, también. Hay muchas formas de poder ayudar. Te invito a que busques siempre una oportunidad. Es muy reconfortante ver a alguien que se beneficia de tu servicio. No solo estás haciendo algo bueno para esa persona, sino sobre todo para ti mismo. En esta tercera sesión hemos tratado los siguientes temas. Vamos a repasarlo. Hemos hablado de la talla de tu abdomen, de los tipos de cuerpo, de vivir sin dolor, sin inflamación, de los antioxidantes, el omega 3, de una dieta antiinflamatoria, de cómo preparar un buen smoothie saludable, del estrés, del buen descanso, de más movimiento significa menos inflamación, de perder peso versus hambre insaciable, de las ansias de comida, de la adicción, de la fuerza de voluntad versus tentación, de mis superalimentos, el Hakuna Matata y el servicio a los demás. En la próxima sesión, en la cuarta y última, vamos a tratar los siguientes temas. ¿Cuántas veces comer al día? Ayuno intermitente, obesidad y sobrepeso en niños, el cerebro de un niño, 15 consejos para que un niño coma sano. Vamos a hablar de cáncer, de cómo crear un plato saludable, de cómo tunear tus recetas, de tóxicos en el hogar, tóxicos en productos de cuidado personal, tóxicos en cosmética, de poner una sonrisa a tu vida, de la comida real, de mantener fuerte el sistema inmunológico, de la meditación, de sentirse libre y de los grados de motivación. Intenta durante esta semana poner en práctica el mantenerse activo durante 30 minutos de ejercicio al día, durante 6 días a la semana. Andar a un buen paso sería una buena opción. Practica además un par de veces a la semana algunos ejercicios de fuerza o algún deporte que te guste. Mantén tus músculos bien hidratados. Estira después del ejercicio físico. Intenta seguir las recomendaciones de una dieta antiinflamatoria, comiendo más alimentos integrales, bajo en azúcares, ricos en grasas sanas, fibra y antioxidantes, vegetales coloridos y frutos rojos. Come más pescado, más omega 3. Pon especias en tus comidas como la cúrcuma. Procura reducir el estrés y dormir mejor y las horas que necesites. No te concentres solo en perder peso, sino en ganar salud. Pon en práctica tu fuerza de voluntad. Añade superalimentos a las comidas. Consume probióticos. Ten una actitud positiva y no te concentres, por favor, solo en los problemas. Felicítate por haber hecho unos cambios positivos ya. Ayuda a alguien que lo necesite. Recordemos las metas que aún debes mantener de anteriormente, de las últimas semanas. Tómate un día a la semana para ir al supermercado a comprar sano. Si tienes familia, ve con ella para elegir lo que vais a cocinar.
Si puedes, reserva algunas comidas para cocinar juntos, ya que eres más consciente al saber los ingredientes que estás tomando. Si vives con alguien, es fundamental que compartas tus nuevos conocimientos y tus metas con esa persona y con el resto de la familia. Eso te ayudará a concienciar también a los demás y será más fácil el realizar los cambios juntos, así como celebrar los avances. Si algo es bueno para ti, también lo es para los tuyos. Infórmame de tus progresos, que me alegrará. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima y última sesión. Soy Adana Turay, Health Coach. Te agradezco que compartas este programa para que también pueda beneficiar a otras personas que, como tú, desean transformar su bienestar. Es importante que veas una sesión por semana. Necesitas darte tiempo para empezar a poner en práctica las metas, poco a poco. Agéndate un día de la semana que viene, después de 7 días al menos, para poder ver tranquilo la siguiente sesión. Y a continuación tienes toda la bibliografía utilizada para este programa.